¿qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidos una vez más a platicar entre todos de democracia y también derechos humanos. ¿Qué se trata? ¿Qué fue primero, la democracia? Gracias a la democracia tenemos derechos humanos, ¿o es al revés? Bienvenidos para dialogar esta noche del tema. Le aprecio que esté con nosotros una vez más y por supuesto nuestros invitados especialistas en este tema de democracia y derechos humanos, y está con nosotros el maestro Jesús Castillo Sandoval, que como ustedes saben, él es presidente del Instituto Electoral del Estado de México, y le aprecio mucho que esté con nosotros, especialmente esta noche. Maestro, bienvenido. Buenas noches, Lupita. Con mucho gusto, a tus órdenes. Gracias. Y también le quiero dar la bienvenida a Víctor Delgado. Él es visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, sede Tlalnepantla. También gracias, Víctor, por estar aquí. No, gracias, Lupita, por tu invitación y muy buenas noches a todas las personas que nos ven. Y si les parece bien, nos vamos directamente con esta información para conocer un poquito más acerca de nuestro tema. Los derechos humanos responden a las necesidades que tenemos todos los seres humanos para vivir dignamente, tales como la alimentación, el vestido, la vivienda, la educación, el trabajo, la salud, la libertad de expresión, la libertad para organizarnos y participar en los asuntos públicos y la necesidad de trascender en nuestra vida. Por eso, esos derechos se convierten en valores, principios éticos que tienen que ver con nuestro comportamiento individual y valores cívicos, que son la manera en la que nos comportamos colectivamente como ciudadanos. Esos valores se han consolidado como normas legales indispensables para la vida en sociedad. Se han convertido en leyes que establecen la convivencia humana y que exigen a los gobiernos su funcionamiento. Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, estos son el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, ya que se fundamentan en el reconocimiento de la dignidad y el valor como cualidades de los humanos. Por su parte, sabemos que la democracia, más allá de ser un sistema político y una forma de organización del Estado y de convivencia ciudadana, es un estilo de vida, un sistema de valores como la distribución equitativa del poder, el reconocimiento de las necesidades e intereses de las mayorías y minorías, la participación organizada de los ciudadanos en la toma de decisiones, es decir, la democracia es la práctica de una ética sustentada en valores. De esta forma, una cultura democrática y una ética ciudadana deberán contribuir a la construcción de relaciones sociales y a lograr una plenitud la justicia y la paz. Hoy sabemos que un Estado democrático se forja con el respeto de los derechos humanos, y en este diálogo está el desarrollo de la sociedad. Pero para que esto suceda, debemos construir en el día a día nuestras relaciones de tolerancia, igualdad y libertad entre todos. Bueno, ¿y cuál es la relación entonces entre democracia y derechos humanos? Por favor, platíquenos y explíquenos de qué se trata, maestro. Bueno, particularmente los derechos humanos tienen que ver con aquellos derechos que todos los ciudadanos y los gobernados aspiran vivir como una forma democrática de vida. Particularmente la alimentación, la participación, la elección de sus autoridades, una serie de principios y de valores, el derecho a una vivienda digna, el derecho a un medio ambiente adecuado, donde el Estado desempeña un papel preponderante y fundamentalmente es poner los instrumentos necesarios para que la ciudadanía pueda accesar a ellos. Víctor, ¿y en qué momento se entrelazan el derecho humano y la democracia? Así es, Lupita. Efectivamente, quisiera yo partir de un concepto básico de lo que debemos entender por derechos humanos. Derechos humanos es el conjunto de facultades, prerrogativas inherentes a la persona humana y que tienen como base la dignidad. Como bien lo refiere el maestro Castillo, efectivamente hoy en día tienen que ver con todos los intereses de las personas, y ahí es en donde se relaciona o se enlazan con la democracia, al ser un sistema precisamente de forma de vida y de organización. Y bueno, preguntaba yo al principio, ¿de qué se trata este asunto? ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero la democracia o fue primero el derecho humano? Y gracias a los derechos humanos tenemos democracia, ¿o ha sido al revés?
Bueno, fundamentalmente hay algunas ideas donde dicen que los derechos humanos son anteriores al Estado, como es el derecho a la vida o el derecho a la libertad. Son anteriores a la Constitución y a la construcción de gobiernos. Otros dicen que no, que primero nació la democracia, donde los ciudadanos eligen libremente a sus gobernantes, y tenemos antecedentes históricos de hace muchos años, pero ahora lo importante, lo que nos importa, es que los ciudadanos estén conscientes de que el valor de ellos es un valor importante para determinar quiénes los van a gobernar. Este derecho que tienen ellos trae implícita la facultad de exigirle a las autoridades que realicen acciones para que ellos puedan desarrollar adecuadamente su derecho a participar. Por ejemplo, ¿de qué serviría que una legislación establezca un derecho para votar si la autoridad que debe de instalar casillas electorales no las instala, o si las instala no hay boletas? Entonces implica una serie de compromisos que la autoridad tiene que realizar de manera obligatoria. Pero también hay otro factor importante: hay institutos políticos como órganos de interés social, llamados partidos políticos, que tienen la obligación de seleccionar a los mejores hombres para que ellos sean las propuestas para que los ciudadanos elijan quién nos va a gobernar. Víctor. Sí, me parece que yo coincido con el maestro. Creo que va de la mano la democracia y derechos humanos. Si recordamos un poquito los antecedentes primigenios de los derechos humanos, encontramos el sustento en ese pacto social de Rousseau, en donde ya nos empieza a hablar precisamente de democracia. Posteriormente se dan las primeras declaraciones de derechos humanos, como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración del Derecho de Buen Pueblo de Virginia, donde ya se establecen estos antecedentes primigenios de la democracia. Entonces ya se va estableciendo, y totalmente coincido con el maestro Castillo, porque si no tenemos hoy en día democracia, si no tenemos derechos humanos, un Estado que se precie de ser democrático debe indefectiblemente respetar a los derechos humanos. Maestro, en medio de todo esto, hablaba usted del tema de la dignidad, del derecho a tener una vida libre, de muchos aspectos que se refieren precisamente a un mejor nivel de vida. Lo hemos logrado. En México los derechos humanos están protegidos, y en su relación con la democracia también vemos avances. Sí, cómo no. Desde luego los avances se ven de manera palpable en cuanto a que las últimas elecciones no hay violencia, no hay manifestaciones, hay una competencia electoral de los candidatos, cada quien hace su oferta política, y esperamos nosotros que a la brevedad aquellos competidores, aquellos candidatos que participaron en una elección puedan aceptar cuándo ganan y cuándo pierden. Me parece que un ejemplo paradigmático es la elección que acaba de haber en los Estados Unidos de Norteamérica, donde el candidato que perdió de manera muy clara y contundente reconoció su derrota y se pusieron al día siguiente a trabajar. Seguramente nosotros, con el paso del tiempo, una vez que maduremos políticamente, vamos a llegar a esos estándares internacionales. Tenemos quejas en materia de derechos humanos en otros aspectos, pero desconozco si hay en materia de derechos humanos y violación a las garantías individuales en cuestiones electorales, Víctor. Sí, cabe señalar que la ley nacional, la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como la ley de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México, señalan muy claramente que son aspectos que no le corresponden, que no le son de competencia del organismo defensor de los derechos humanos. Esto no quiere decir que la gente no tenga los medios a través de los cuales pueda hacer valer un derecho, es decir, hay los recursos, hay los tribunales, etcétera, ¿no? Pero es una cuestión que sí no le compete directamente a las comisiones de derechos humanos, sin que esto quiera decir que no vamos a estar al pendiente de una cuestión de democracia propiamente hablando. En el caso de los derechos humanos en el Estado de México, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo derecho y democracia se ven en el Estado de México, maestro? Bueno, se ven como un símbolo paradigmático. Incluso algunos comentaristas en materia del derecho electoral han considerado que las elecciones del Estado de México son un laboratorio nacional. Por ejemplo, la elección de gobernador del 2011 se tomó como una prospectiva de lo que podría suceder en la elección presidencial.
seguramente eso es objeto de algunos análisis que deberán de hacer los académicos, los partidos políticos y la misma ciudadanía. Te quisiera subrayar que la democracia empieza desde los partidos políticos, porque los partidos políticos para elegir a sus candidatos tienen mecanismos internos, elecciones internas, tienen precandidaturas para que en una competencia interna ganen quienes van a ser los candidatos. Posteriormente tenemos nosotros al órgano electoral que se encarga de instrumentar lo necesario para organizar la elección, llamar a los ciudadanos, capacitar a los ciudadanos, invitarlos a que cuenten los votos, donde en un día se deposita la soberanía nacional en el pueblo, y el pueblo es el que cuenta los votos, recibe los votos, llena las actas, y eso es paradigmático y sucede, dijéramos, de manera importante en México y no en todas las partes del mundo. Y finalmente quisiera decirte o decirles que el papel de los ciudadanos es muy importante, porque ellos son los que determinan quién los gobierna y quién no quieren que los gobierne. Y así en el Estado de México notamos, dijéramos, que hay municipios donde los partidos políticos se van turnando en el gobierno. Por ejemplo, en Ecatepec gobernó el PAN, gobernó el PRD, gobernó el PRI, y luego después vuelve a gobernar el PRD, y luego después el PRI. Entonces se va presentando la figura de la alternancia, que significa que el voto de los ciudadanos, cuando se presentan a votar, vale y todos respetamos ese voto. Muy bien, pues vamos a seguir hablando del tema. Por supuesto, hay todavía mucho que abordar, y les quiero recordar que estamos conectados y que nos interesa platicar entre todos, conocer sus opiniones, que al final ustedes enriquecen este espacio con sus conceptos y sus puntos de vista. Se pueden comunicar con nosotros, se pueden contactar vía correo electrónico, también a través de Facebook y en Twitter, así que la invitación para que lo hagan a partir de este momento y pues nos den a conocer sus visiones acerca de los temas que aquí abordamos. Vamos a una pausa y enseguida estamos de regreso, no se nos vaya. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Debemos de fortalecer principalmente la igualdad entre sexos. Y bueno, pues yo creo que es muy importante que aquí en nuestro estado también haya igualdad en salarios. Pues el respeto, ¿no? Yo digo que es el que más se debería de fortalecer, porque pues no hay tanta gente respetuosa allá. Realmente también debemos desarrollar mucha tolerancia para las personas. Eso no es algo pues que podemos pues enforzar. La libertad, primero que nada. Pues imagínese, sin la libertad no trabajamos, no gozamos, no estamos en familia. Yo pienso que de ahí se genera todos los problemas, ¿no? Bueno, pues que escucharon ya la opinión de nuestros amigos que participan aquí en el Vox Populi y hablan de valores interesantes como la tolerancia, la libertad y el respeto. ¿Cómo ven ustedes en todo esto? ¿Es la conformación de la democracia, es la conformación de los derechos humanos? Sí, fundamentalmente la libertad
es el valor supremo de la humanidad, que tiene que ver con el respeto a las ideas, con el respeto a la persona misma, con una proyección hacia el libre tránsito de las personas y sin ninguna limitación más que pues no dañar a terceros y respetar la vida privada de las personas. Fundamentalmente la libertad tiene que ver con uno de los valores que se encuentra pues íntimamente vinculado a la igualdad, se encuentra vinculado a otros valores como el de la participación. Sin libertad pues no hay participación, sin participación no hay democracia. La participación de todos nos da la democracia, una democracia robusta como la que tenemos en el Estado de México, donde hemos ido caminando de manera sólida hacia la legitimación de autoridades, dado que en las últimas elecciones, sobre todo en la presidencial y en la local, tuvimos un 63% de participación ciudadana. Muy importante, además muy elevado. Claro. Víctor. Sí, evidentemente esas libertades clásicas, como lo menciona el maestro, la libertad, la igualdad, la no discriminación, tienen que ver mucho con los aspectos de vida y con los aspectos de democracia hoy en día, y sin lugar a equivocarnos tienen que ver con el desarrollo integral de la personalidad de cada una de las personas que cohabitamos en este país, que cohabitamos en el mundo. Y evidentemente es esa parte importante, ¿no? El hecho de ver que son esos derechos, pero que tienen que ver con la democracia, como lo referían. El derecho, si no tenemos libertad, no vamos a tener los demás derechos, evidentemente. Bueno, ¿y de dónde sale este concepto de democracia y derechos humanos? ¿Desde cuándo nosotros en México empezamos a hablar de estos temas y se empiezan a respetar nuestros derechos y se empieza a respetar nuestra manera de opinar y de decidir a la hora de la elección? Bueno, la respuesta que podemos encontrar a este interrogante varía dependiendo del tiempo y el lugar. Nosotros tenemos reconocidos derechos humanos desde la Constitución de 1857 y antes, la de 1924, 1812. Fundamentalmente se empieza a cristalizar a partir de 1917, incluso son derechos que nacen de manera limitada, porque del 17 a 1953 las mujeres no podían votar. No podían votar. Y entonces éramos un país demócrata. Bueno, para empezar ese fue un muy buen cambio, ¿no? Además. Sí, claro, porque somos un país demócrata, pero las mujeres no podían votar. Y en un inicio de 1917 el voto era parroquial, es decir, se votaba en colectivo y para ser candidatos se tenían que reunir algunas condiciones que solamente aquellos que detentaban la riqueza pues podían ser candidatos y no cualquier persona. Ahora nos hemos dado cuenta que cualquier ciudadano, con independencia de su condición económica, puede ser candidato, pero también tiene el derecho de ir a legitimar a sus gobernantes a través de su voto. Sí, y en esta cuestión también está la internacionalización de los derechos humanos, que cabe referir que está la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, posteriores también algunos otros instrumentos de tipo internacional que ya dan cabida en sus numerales sobre esta libertad de las personas a ser votados, a ser escuchados, a tener una participación directa, no propiamente hablando. Esto va permeando en el sistema jurídico mexicano. Propiamente hablando, en México te quiero comentar que las comisiones de derechos humanos empiezan a partir de 1992, una reforma que se da una adición que se da al artículo 102, que es con el apartado B. En el Estado de México, propiamente hablando, en el 93 inician las labores la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México. ¿De qué sirven los derechos humanos a la hora de una elección, por ejemplo? Bueno, fundamentalmente tenemos que entender a los derechos humanos tal vez desde dos perspectivas. La primera, para efecto de ir cambiando modelos de elección, ahora ya los ciudadanos están exigiendo que haya candidatos independientes de los partidos políticos y ya está aprobado esta idea a nivel constitucional. Solo faltan que los congresos expidan las leyes reglamentarias. Esto me parece que es una primera idea muy importante a la perspectiva hacia donde vamos. Y la otra que tiene que ver con derechos fundamentales, donde dicen, oiga, yo tengo derecho a votar, y yo quisiera subrayar un tema. Si hay un ciudadano que no se registró en el padrón electoral, que no aparece en la lista nominal de electores, que no va a votar, es un ciudadano que políticamente no existe.
Para que él adquiera existencia, tiene que hacer valer sus derechos humanos, de registrarse en el padrón electoral, de vigilar que aparezca en la lista nominal de electores y fundamentalmente que vaya a votar. ¿Cuál es la consecuencia del derecho de no ir a votar? Bueno, pues tiene también el derecho de no votar. Sin embargo, quien no vota, quien manifiesta una actitud de indiferencia hacia la elección de los gobernantes, me parece que es una persona que tampoco tendría derecho a estar exigiendo el cumplimiento a autoridades que él no eligió. El que no participa, que no reclame, ¿no? También es una parte importante de nuestra sociedad. Si alguien está pues decidido a que otro elija por él, pues difícilmente podrá reclamar, ¿no, maestro? Pues sí, aunque a mí me gustaría saber si también los derechos humanos abarcan a aquellas personas que manifiestan su voluntad de no votar y posteriormente exigir gobiernos de alguna naturaleza cuando ellos no participaron y habiendo tenido esa oportunidad, ¿no? ¿Están en su derecho? Es muy interesante la disyuntiva que plantea el maestro. Y claro que por supuesto están en su derecho, porque no vamos a, desafortunadamente no le podemos instar o obligar al ciudadano a que nos diga, oye, tú, o decirle si votaste o no votaste, para que en un momento determinado yo le pueda coartar esa libertad de derecho a no ser votado o a exigir una contraprestación o un derecho que en su momento él aduce que tiene por el simple hecho de ser ciudadano. Claro está que hay que tener esa participación, yo coincido totalmente, esa participación para que en un momento determinado, como derechos humanos y como parte esencial de la sociedad, podamos decir, bueno, yo voté, yo lo elegí, ahora yo le pido cuentas, que me diga el por qué y a dónde y qué hizo y qué está haciendo. Aquí lo interesante es que tengamos la libertad de decidir, ¿no? De manera positiva, a todos nos gustaría que todo el mundo participara, pero aquí lo más relevante me parece que es respetar y proteger la libertad de un ciudadano, tanto si quiere participar como que no. Digo, todo mundo anhela que sea de esa manera, ¿no? Que participe. Sí, efectivamente, aun cuando el hecho de que haya ciudadanos que no voten, eso no significa que pierdan sus derechos. También tienen las mismas atribuciones de los que sí votaron para exigirle a las autoridades que cumplan con los compromisos o con los requerimientos que tiene la propia sociedad. La democracia va más allá de ir a votar. La democracia está o radica en el derecho de los ciudadanos de exigir que se les den vialidades, que se les dé seguridad pública, que se les den hospitales equipados, que haya médicos especializados, que haya profesores capacitados. Claro. Que haya alumnos comprometidos, alumnos que sean protegidos por el Estado, que a los jóvenes se les den los instrumentos para que puedan trabajar. La suma de todas estas necesidades son obligaciones para las autoridades y a eso también se le llama democracia. Vamos a escuchar también esta participación de una persona que está muy comprometida con la comunidad, que trabaja en favor de la equidad. Y de estos ejemplos nos gustan mucho. Estuvimos en Metepec y también en algunos lugares cercanos a Metepec y vamos a escuchar precisamente el testimonio de Magdalena Vaca, si les parece bien. Y de regreso con nuestros invitados vamos a platicar más del tema de la participación ciudadana. Bueno, la importancia que tienen las asociaciones civiles es que trabajan en ocasiones aspectos que el sector gobierno público, pues ya sea que descuide o que no presta tanto interés en ciertas zonas. Entonces, por ser una organización que surge de la misma sociedad, le hace frente a esa problemática generando lazos en la misma sociedad. Además tiene otra ventaja, generalmente cuando llega una nueva administración pública se cortan los programas. Cuando es una asociación civil, pues bueno, una asociación civil se constituye por 99 años de entrada, entonces se le puede ir dando continuidad, no afecta la transición de gobierno ni otras cosas, se sigue trabajando sobre una misma línea. En la asociación nos dedicamos a atender a personas, en su mayoría víctimas de violencia de todo tipo, física, sexual, emocional, económica. Atendemos de distintas edades, desde niñas
mujeres adultas. Trabajamos para que haya relaciones más equitativas y obviamente para que las personas alcancen una mejor calidad de vida. Pues trabajamos diversos casos. Tuvimos uno muy interesante por ahí de una persona que vivió abuso sexual en la infancia. Ella lo olvidó. La mente tiene esa facultad de bloquear lo que nos hace daño para podernos dejar seguir funcionando. Lo recuerda cuando pide terapia porque estaba deprimida. Obviamente se trabajó el proceso de manera exitosa. Pero sí lo comparto porque a veces se cree que cuando les pasa esto a los niños, es mejor no tocar el tema, no les va a afectar, no se dieron cuenta de lo que es un abuso sexual, cuando es mentira, les afecta a lo largo de toda su vida hasta que lo trabajan. Es más fácil trabajarlo recién sucedió el evento que esperarnos 20 años y esos 20 años de vida se van a afectar significativamente. Algunos hombres violentos también los hemos atendido para que modifiquen su conducta y entonces dejen de ejercer violencia. También tenemos terapia de duelo y entonces, bueno, pues hay distintas pérdidas a lo largo de la vida, ya sea de un ser querido, una pérdida física o una pérdida momentánea. Entonces también trabajamos de esa manera. Otras actividades que tenemos, damos cursos sobre prevención de abuso sexual, sobre psicometría clínica para que sepan valorar adecuadamente a personas que sufren violencia. Pues que es importante trabajar para erradicar el machismo. Cuando se habla de equidad de género no se trata de que la mujer esté por encima del hombre, se trata de vivir en una igualdad de condiciones. Cuando vivimos en igualdad de condiciones todos ganamos. Es decir, los hombres también han tenido de alguna manera cierta pérdida al tener que demostrar siempre que son fuertes, que no tienen que llorar, que tienen que solucionar todos los problemas sin ayuda de nadie. Entonces, ellos también pierden y han perdido, por ejemplo, en contacto con los hijos, se han perdido muchos procesos de crianza. Entonces, pues primero que no se espanten, cuando se habla de equidad de género no es que ahora la mujer va a dominar al mundo y los hombres van a ocupar un papel secundario, es más bien trabajar, distribuirnos funciones para vivir más armoniosamente. Muchas gracias a Magdalena y efectivamente me gustó mucho esta parte donde ella dice que pues la participación de todos y la igualdad es muy importante porque con la igualdad todos ganamos, no se trata de que unos estemos adelante de otros. Y les quiero recordar que esta es una conversación entre todos, ustedes enriquecen este espacio y se pueden comunicar con nosotros. ¿De qué manera? Bueno, pues ahora hay muchísimas formas de que ustedes se comuniquen, se contacten a través de Facebook, también en nuestras cuentas de Twitter y bueno, pues correo electrónico, así que ustedes pueden comunicarse, aparecen en pantalla, aquí las están viendo ustedes en estos momentos y vamos a una pausa, de regreso vamos a seguir conversando de la democracia y los derechos humanos y la participación ciudadana que nos queda pendiente aquí con nuestros especialistas esta noche. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral, IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. El Instituto Electoral del Estado de México organiza el Congreso Nacional de Cultura Política, Participación Ciudadana y Educación Cívica, en el cual se presentarán 3 conferencias magistrales dictadas por prestigiados académicos y especialistas en la materia electoral, como son el Dr. José Woldenberg Krakowski,
el maestro Fernando Sertuche Muñoz y el doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre. Asimismo, en 6 mesas de trabajo se abordarán temas relativos a la cultura política, formación ciudadana y construcción de la democracia. El evento se llevará a cabo del 21 al 23 de noviembre. De esta manera, el IEM abre un espacio más para el debate, el análisis y la libre reflexión de ideas, así como para el intercambio de conocimientos y propuestas que coadyuven a enriquecer la discusión y la búsqueda de soluciones que permitan generar las condiciones que impulsen a la ciudadanía a ser cada vez más activa, informada y participativa en las decisiones y asuntos públicos. Consulta el programa en www.ieem.org.mx. Bueno, ¿y cuál es la participación de la ciudadanía? Estamos de regreso y qué bueno que sigue usted con nosotros. Estamos platicando de democracia y derechos humanos. ¿Y qué tan importante es la participación ciudadana? Es sumamente importante porque entre todos debemos de trabajar para conseguir objetivos comunes. Las personas en lo individual, cuando se tuvieran un propósito, realmente cuesta mucho trabajo por los obstáculos que tienen que sortear para llegar a su objetivo. Está demostrado desde las escuelas que, por ejemplo, en el Estado de México nosotros hemos organizado consejos promotores en escuelas primarias y secundarias y preparatorias donde ellos eligen a planillas y de esta manera los muchachos se van organizando y van determinando a sus autoridades internas, dijéramos, en el interior de las escuelas. Hemos llegado a 12,500 escuelas, cuando antes, cuando íbamos en lo individual como instituto, llegábamos a 450 escuelas al año. Ahora llegamos a 12,500 y seguimos abarcando otros sectores. El trabajo en equipo se enseña hasta en la escuela, ya ahora se organizan jóvenes para que en trabajos colectivos hagan investigaciones, se reparten en una especie de especialidad el conocimiento y cada uno lo va divulgando. En materia jurisdiccional se está viendo que los órganos ya son colegiados, colectivos, en donde las decisiones se toman por mayoría de votos, ya no en lo individual. Me parece que el nuevo paradigma que tiene que ver es entre todos, todos debemos de colaborar para llegar a objetivos comunes, a objetivos que satisfagan las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, alguien preguntaba, ¿cómo podemos combatir la delincuencia? Entre todos, hombre, cada quien puede dar los datos a la autoridad y la autoridad no debe de exigir identificación de quien determine dónde hay personas que afectan a la sociedad y de esta manera lograríamos una inteligencia social que resolvería nuestros problemas, ¿no? Me parece que la solución es colectiva. Entre todos, Víctor. Claro, definitivamente, y en ese mismo sentido, para derechos humanos es muy importante el que se den este tipo de organizaciones, porque hay temas. Primero quiero comentar que la gente cuando ve el tema de derechos humanos piensa que es la panacea y que todo va a ir ahí y que todo se lo vamos a solucionar. Entonces, se han especializado estas organizaciones civiles con las cuales tiene contacto directo la Comisión de Derechos Humanos y es con las primeras instancias con la que la sociedad tiene el contacto y que con quien muchas ocasiones se allega. Y entonces es muy importante porque, como lo refiere el maestro, entre todos le vamos a dar solución a los problemas. En este sentido también hay que apostar efectivamente sobre la prevención, sobre esa cultura de dar a conocer qué son los derechos humanos a través precisamente de estas organizaciones escolares, de estos cursos de capacitación hacia adentro de las escuelas. Es como vamos a permear sobre la cultura de los derechos humanos. En la sociedad también se da y hacia adentro de las sociedades civiles. Hay un tema que se refiere a la libertad de expresión y cómo se salvaguarda precisamente la libertad de expresión, derechos humanos y democracia. ¿Cómo combinamos esto? Bueno, fundamentalmente la libertad debe de ser lo más amplio que se pueda. El Estado tiene la obligación de extenderla, de proyectarla, de exponenciarla, pero con limitaciones que sean aquellas que no atenten contra la dignidad de las personas, que no atenten contra terceros, y la clave de todo es el respeto a los derechos de los demás. Nuestro derecho llega
en la medida en que respetemos el derecho de los demás. De esta manera nosotros consolidamos a una sociedad madura, sólida, pero además participativa, que podrá exigirle a cualquier autoridad el cumplimiento de su deber. Y si va un ciudadano en lo individual, es probable que su queja no tenga tanto impacto como que llegue un colectivo y le diga a la autoridad la petición para que resuelva sus problemas. Por ejemplo, esto se ve de manera muy frecuente en las viviendas condominales. Así es. Se exige que vayan en representación de los condóminos o de las partes comunes, personas, para que a nombre de todos vayan a exigir los derechos y la autoridad actúa de manera expedita. Sí, la libertad de expresión definitivamente va de la mano con derechos humanos y democracia. Tiene muchas aristas, tiene muchas coyunturas lo que es la libertad de expresión, pero yo quiero mencionarte una y que vuelvo a reafirmar, que es la parte de la prevención, es dar a conocer a los medios de comunicación, a los comunicadores, que existe precisamente esa cultura, esa idea de que los derechos humanos va de la mano con la libertad de expresión y que están ahí para hacerlos valer y que los conozcan, porque en muchas de las ocasiones ni eso, no los conocen. Entonces se da esa cultura hacia el conocimiento de los... ¿Cómo involucramos a la gente? Platicamos de la participación, veíamos hace un momento a Magdalena Vaca que nos habla de equidad, pero no nada más se queda con los brazos cruzados y se queda opinando de un asunto, sino que ella está involucrada, ella en su comunidad trabaja. ¿Cómo hacer que la gente efectivamente sea un detonador y que sea un efecto que se multiplique para que los ciudadanos pues tomen algunas causas? Bueno, la forma más común es primero identificar las necesidades sociales y en segundo lugar es muy importante que las personas empiecen desde su propia casa, en donde uno a su propia familia le dé indicaciones de que debe de exigir los derechos, que los derechos no es un reconocimiento gratuito ni gracioso de las autoridades, es una obligación de ellos de reconocérnoslos, pero adicionalmente nosotros también tenemos con relación a cada derecho una obligación implícita, el respeto a los demás. Es importante, por ejemplo, señalar que hay épocas donde no hay suministro de agua o hay lugares donde no hay calles pavimentadas. Si la gente participa, como por ejemplo en el estado de Oaxaca hay una figura que se llama el tequio, en donde invitan a la comunidad a hacer calles, a participar un día y dijéramos que en un trabajo colectivo, en un tiempo muy corto, se solucionan problemas sociales, dijéramos que había tenido muchos años que no se habían solucionado, pero todos tenemos que trabajar, tenemos que comprometernos con la colectividad y con nosotros mismos. Sí, serían causarlas, ¿no? En muchas de las ocasiones estas personas que conforman estas sociedades civiles tienen el problema, lo conocen, lo identifican, pero no saben también a dónde acudir, a dónde demandar. Entonces hay que acercarse a estas instancias para en su momento encauzarlas y que hagan valer los derechos que les corresponden. Coincido totalmente en ese mismo sentido. Y vamos ahora a escuchar en esta conversación, se integra precisamente otra voz, es la de Rogelio Ramírez Gil. Él es investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México y también platica y pone los puntos a su consideración en los que la democracia y el derecho humano son pues una combinación y van también de la mano. Vamos a escuchar esta participación. La relación de los derechos humanos con la democracia se puede estudiar desde diferentes vertientes. Una de ellas es el individuo como titular de derechos inalienables, imprescriptibles e intransferibles. Y la otra, desde el punto de vista del poder, es desde cómo se accede a él y cómo se ejerce. En el primer caso debemos ser conscientes que el individuo no solo es titular, sino debe ejercer estos derechos y pedir su respeto.
El segundo caso está muy relacionado mucho más con la democracia y con los sistemas electorales, porque nos va a llevar al ejercicio de libertades como el de reunión, de asociación y de ejercer el derecho a votar y ser votado. Estas libertades son también la característica de todos los regímenes democráticos, que en contraposición con los autoritarios hay una ausencia total de estos. En el caso del acceso al poder, la característica principal de la democracia son las elecciones libres y equitativamente competidas, los controles que se ejercen también sobre los mismos poderes, es decir, la equidad en los poderes y los controles que están sobre ellos, y el ejercicio también de las libertades de expresión y opinión, de reunión y asociación, que son las partes fundamentales para la existencia de los partidos y desde luego también de la pluralidad. Regresando a la cuestión del aspecto individual, en la medida en que nosotros, como titulares de estos derechos, creamos en ellos, pensemos en ellos, los respetemos y de alguna forma exijamos que se respeten y que se cumplan, en esa medida creo que el sistema democrático, nuestra democracia, irá consolidándose por una parte y desde luego creciendo la calidad de la misma hasta llegar a lo deseable, que es tener un Estado democrático con todos los principios que emanan de él o que son los puntales de él, en donde entra desde luego el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Muchas gracias al investigador por platicar con nosotros, también entre todos por agregarse a esta conversación. Y les quiero recordar que tienen ustedes una página, pueden participar en Twitter, pueden participar con nosotros con sus opiniones en Facebook, también en correo electrónico y comunicar sus puntos de vista aquí con nosotros y seguir conversando entre todos. Vamos a una pausa y enseguida estamos de regreso con más, así que no se nos vaya. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Pues en primera instancia el respeto, ¿no? Como dijo Benito Juárez, el respeto del derecho ajeno es la paz. Y de ahí emana lo demás, porque de otra manera no se puede. La educación, que todos debe ser para todos, pero que no tenga muchas complicaciones ni restricciones. Más que un derecho sería el amor al prójimo. Pues así nos evitaríamos de estar sacando provecho de las personas. El respeto a las mujeres es uno de los derechos humanos que debemos de fortalecer porque les falta mucho al respeto. Es uno casi de los principales, y también a los niños, cuidarlos también, sus derechos humanos, y por respeto a los demás también.
participar con nosotros. Y bueno, escuchábamos parte de los derechos humanos, los derechos de los niños, ya lo mencionaba el propio maestro Castillo hace unos momentos en esta conversación entre todos, y vamos a ver precisamente la importancia de pues que se siembre toda esta información desde que los chavos están en la primaria, y vamos a escuchar y a ver qué es lo que dicen y lo que piensan los ciudadanos del futuro. El Instituto Electoral del Estado de México, cumpliendo con uno de sus fines principales, trabaja permanentemente en la promoción y difusión de cultura política democrática. Para ello, continúa realizando jornadas cívicas infantiles en las que de forma libre y secreta, niñas y niños mexiquenses votan para elegir a sus consejos escolares promotores de valores y derechos humanos. Porque así contamos el voto y pues así nos damos cuenta de que así toman en cuenta nuestras decisiones para saber quién va a ganar y quién opinamos nosotros. Porque así podemos, ¿cómo se llama? Saber elegir las cosas que son mejores para una escuela o diferentes cosas. Pues porque así decides lo que vas a querer para tu escuela, ¿no? Pues un ejemplo sería la escuela, que decides para el bienestar de nosotros que somos los estudiantes. Pues me siento bien porque siento que participé en las elecciones, aunque sea de las escuelas, pero pues, vamos aprendiendo para el futuro. Creo que está muy bien porque ayuda al bienestar de la escuela, de los estudiantes y de la comunidad. Poner propuestas que interesen más a las personas. Pues así nos están enseñando a qué hacer o cómo hacer este ejercicio, ¿no? De cómo votar, y ya el día de mañana ya tomarlo con más seriedad. Pues que es un derecho que tenemos y que nosotros tenemos todo el derecho en votar, y que esta es una gran experiencia. Porque así podríamos saber las opiniones de los alumnos, qué es lo que podrían hacer en la institución. Hagamos ciudadanía, participemos. Nosotros somos el futuro, hay que votar. Juntos construimos ciudadanía. Nuestra participación es importante. Nosotros somos el futuro, hay que votar. Por nuestro futuro, voten. Votemos por un mejor futuro. Hagamos ciudadanía, participemos. De esta manera, desde edad temprana, el IEM contribuye a formar ciudadanos responsables y participativos. Pues seguramente estarán de acuerdo, hagamos ciudadanía, seamos ciudadanos responsables y participativos, licenciado. Así es, efectivamente es sumamente interesante que desde la niñez se les proporcione estos medios, estos valores, para que ellos mismos vayan haciendo conciencia y en un futuro sean los próximos lectores, ¿no? En este sentido. Pero me parece también de suma importancia que también lo vayamos formando en nuestra propia familia, en el sentido de la democracia, de decidir qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, qué debemos de hacer, en este mismo sentido, ¿no? Porque además de la familia, la niñez, esta es la parte importante. En este sentido, la Comisión o los Derechos Humanos trabaja en la prevención, así le llamamos, y es de manera excelente. Hagamos ciudadanía, ¿cómo le hacemos, maestro? Bueno, en principio, el cimiento de todo esto es la legalidad. Me parece que hay una sed porque toda la ciudadanía se conduzca apegándose a la ley. Las autoridades tenemos la obligación de respetar estrictamente la voluntad popular, de respetar la ley y de construir lo que dicen los niños, ciudadanía. Y la ciudadanía es una palabra, un vocablo que tiene muchas significaciones, pero entre otros es participar todos, respetar a los demás, organizarnos para exigir el cumplimiento de nuestros derechos, cumplir con nuestras obligaciones,
aperturar, dijéramos, los mecanismos de justicia, exigir que las autoridades en el ámbito de sus competencias designen a aquellas personas que deben de solucionar conflictos a veces muy pequeñitos. Me parece que nos falta una autoridad que sea contacto entre los ciudadanos y el Estado, pero que conozca de asuntos pequeñitos. Por ejemplo, a veces se genera una problemática por asuntos que alguien le robó a una persona una camisa y por eso se desencadena un gran conflicto social. Tal vez si se repensara cómo construir ciudadanía, debíamos de pensar también en jueces populares que resuelvan asuntos mínimos, pero que se encuentre el respeto a la ley, a los derechos de las personas, que haya alguien que resuelva problemas de 20 pesos, de 5,000 y después las competencias que tenemos actuales, pero debemos de pensar en soluciones novedosas, prácticas, donde no se tenga que llevar un juicio para que alguien le pague 5,000 pesos, ¿no? Claro. A lo mejor en audiencia popular, en un momento resolvemos la petición y decimos, usted pidió prestado, sí, pague, y si no, hoy mismo se le embarga, ¿no? Sí. ¿Con qué reflexión nos debemos quedar esta noche hablando de este tema de democracia y derechos humanos? ¿Qué es lo que nos debería de quedar en el, ahí en dándole vueltas a la reflexión, Víctor? Pues, definitivamente me parece que es una sociedad más informada y en este mismo sentido participativa y a su vez exigente, es decir, ya una vez que conoce, se informa, ya exige. Eso lo damos cuenta precisamente que en estos consejos escolares promotores de valores y derechos humanos, quiero citar un ejemplo, recuerdo muy bien que se les pusieron a su vez algunos buzones en donde hacían algunas exigencias o algunos comentarios y ahí esa es parte precisamente de concientizar y de hacer ciudadanía. El maestro refería también el de hacer ese tipo de encuentros para solucionar problemas. La mediación es un instrumento importantísimo y en ese sentido también se trabajaría mucho. Maestro, la reflexión final esta noche. Pues que debemos de reflexionar cómo todos debemos de participar sin excluirnos, todos comprometernos en una sociedad fuerte, en una sociedad democrática, donde todos trabajemos como un solo ente en el que nuestra voz trascienda nuestras fronteras. Muy bien. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Víctor. Maestro, muchas gracias por habernos acompañado también en esta emisión. Gracias a ti, Lupita. Que tengas buena noche y igualmente. Te felicito por tu magnífica conducción. Muchas gracias. Y hay que seguir platicando entre todos de estos temas que nos interesan y que pues nos impactan de manera directa. Muy buenas noches, que la pasen todos muy bien.